Bueno, bienvenidos a este tutorial donde lo que vamos a ver es de forma un poco rápida, así no voy a trabajar todo el tiempo paso por paso, cómo fuimos armando el rostro de Ricardo para las clases. La primer parte, que es la que sí o sí vimos en clase, la voy a hacer mucho más rápido, sí voy a repasar algunos contenidos. O sea, no es un tutorial para ver de cero, lo ideal es que hayan venido a clase. Esto es un pequeño complemento, orientado más que nada hacia el final, al agregado de los pequeños detalles, a cómo trabajar las subdivisiones, a cómo trabajamos quizás algunos pinceles como el pinch o el lamp standard o el slash para hacer el pelo, para hacer algunos poros y finalmente cómo llegamos al color. ¿Sí? En esa parte quizás ahonde un poquito más, pero en el principio, que es lo que ya conocemos, lo voy a repasar solamente. ¿Sí? Lo primero que hicimos entonces fue venir al Lightbox, vamos a Tool, perdón, hice mal, ahí, doble clic en Demo Head, creamos la cabeza del personaje y vamos a Edit, ¿sí? Decíamos que este personaje entonces tiene tres subdivisiones, ¿sí? Y arrancamos a trabajar con la 1 o con la 2. Entonces, para que sea un poquito más maleable, ¿sí? Decíamos también que el primer pincel que utilizamos era el que se llama Move, que nos permitía ir desde lo macro a lo micro, así que buscamos el Move, que está acá. Muy bien, ahí. Y lo que hacíamos con este pincel simplemente era empezar a mover nuestro personaje un poquito para adelante. Podemos achatar ahí un poquito, ¿sí? Empezamos a sacar ahí, sacábamos la pera del personaje. Metíamos acá, ¿sí? Íbamos generando la forma macro del personaje, ¿sí? Lo utilizamos también, por ejemplo, para la nariz. Podemos achicar un poquito ahí, ensanchar un poquito donde más lo requiera. Para el tamaño de los ojos también sirve, para entrecerrarlos un poquito más si se quiere. Se puede utilizar también para sacar, por ejemplo, un poco el ceño hacia adelante o un poco los pómulos, o al revés, llevar hacia adentro, ¿sí? Al mismo tiempo que usamos el Move, también utilizamos otro pincel que se llama Inflat. El Inflat nos permitía, como su nombre indica, inflar determinadas partes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podía aplicarlo sobre esta zona de acá, sobre acá arriba un poco para marcarle un poquito más la frente, ¿sí? O al revés, podíamos hundir un poquito ahí. Obviamente estoy exagerando un poco el personaje. Igual la cara de fuera es bastante exagerada. Bien, y ahí podemos usar también Inflat para ir marcando, ¿sí? Después el siguiente paso que hicimos también fue ver cómo enmascarar. Lo que hicimos es control apretado, cambiamos acá, fuimos a la herramienta lazo, ¿sí? Por ejemplo, si queríamos achicar o agrandar esta parte de acá abajo sin afectar el rostro, enmascarábamos esta zona, ahí, invertíamos la máscara con control clic y con la herramienta mover podíamos trabajar, ¿sí? Toda esta zona. Por ejemplo, si quería ensanchar un poquito más acá, bajar ahí, acá atrás también, ¿sí? Y después, cuando hacíamos control clic afuera, con área de selección para deshacer la máscara, teníamos que suavizar con shift estas zonas para que no queden las desprolijidades, ¿sí? Después podíamos subir una subdivisión un poquito más alta, pasábamos a la 3. Y lo que hemos hecho también acá, por ejemplo, es, ahí suavizo un poquito, ¿sí? Cuanto más subimos en subdivisiones, más complicado, o mejor dicho, menos interfiere, menos suaviza la brocha de suavizado. Es decir, algo que quizás en una subdivisión 2 me suavizaba muy fácil, en una subdivisión 3 le cuesta más, ¿sí? Es decir, que si tengo formas muy brutas y quiero suavizarlas bastante o meter hacia adentro, capaz conviene bajar en subdivisiones, suavizar en una subdivisión más baja y luego volver a subir, ¿sí? Es un dato muy útil. Bien, voy a trabajar la parte de los labios para repasar eso también. Enmascaramos con control lazo y área de selección por ahí. Y con control y clic podríamos ir de una máscara a la otra. ¿Y para qué hacíamos esto? Bueno, para trabajar los labios de forma individual. Entonces acá, por ejemplo, puedo subir un poquito este, ¿sí? Con el inflat, que ya lo estábamos usando, lo puedo ensanchar un poquito más, ¿sí?
ensanchamos ahí, por ejemplo. In- em, Perdón, invertimos la selección y acá ensanchamos un poquito esto. ¿Sí? Me parece una especie de Guido Zuller. Y con la herramienta mover bajamos. Acá ya podemos deshacer la selección. Ahí podemos bajar un poquito. Podemos terminar de aplicarle inflat a los dos juntos. Ahora sí a esta zona. Para que se cierre. ¿Sí? Y ahí suavizamos también un poco. Después con el mismo inflat también puedo aplicarlo a la inversa acá abajo para sacar esta zona que a mi gusto tiene bastante inflada el personaje, entonces lo puedo sacar ahí, ¿sí? Con el Alt, acuérdense que invierte en el pincel, ahí suavizo un poquito. Bien. Y ahí seguimos trabajando, ¿sí? Las diferentes formas de nuestro personaje. La nariz, las orejas, acuérdense que con las orejas es lo mismo que con el cuerpo, pueden enmascarar, ¿sí? Agrandar o achicar, es decir, lo voy a hacer rápido para repasarlo. Enmascaro acá, lo voy a enmascarar en freehand, enmascaramos, ¿sí? Acá atrás hay que tener cuidado que no se enmascare nada de más. Por ejemplo, si me pasé, acuérdense que con control alt y dibujan, ahí se borra la máscara. Invierto con control clic afuera la selección, con transpose master que está por acá, no, perdón, transpose solo se llama, clic arrastro, ¿sí? Y ahora puedo escalar desde cualquiera de los tres. Tengan en cuenta que depende en cuál escalen cómo va a reaccionar, en cuál de los tres circulitos, ¿sí? Fíjense que ahí se escala distinto, acá se escala horrible y acá se escala bastante bien, ¿sí? Voy a la vista frontal y claramente habría que mover un poquito hacia adentro porque no me lo estaría tomando. Ahí. Y también podemos rotar un poquito, ¿sí? Y todo esto que queda ahí ahora necesito suavizar. Así que vengo acá, elijo otro pincel ahí y suavizo. Puedo subir un poco la intensidad en este momento para suavizar mejor. Ahí, ¿sí? Suavizo, suavizo. Bien. Entonces recuerden siempre el suavizado al final. Ok. Estoy pensando si me falta algún otro pincel bien básico que esté bueno saber. Sí, vamos con el Clay Build Up, que ya lo tenía seleccionado ahí justo. El Clay Build Up, ¿sí? Sirve mucho para músculos. Por ejemplo, si yo, bueno, acá no tengo el pecho, pero si quisiera marcar bien el pecho, ¿sí? Puedo pasar un poquito este pincel ahí. Puedo pasarle un poquito también a los hombros, ¿sí? Acá atrás puedo pasarle al cuello. Voy a subir un poco con control D o con divide las divisiones para poder trabajar más cómodo ahí, ¿sí? El cuello, el músculo que baja acá también. Y una vez que tengo todo, puedo empezar a suavizar. Es un pincel que marca bastante. Bien. Ok, ahora voy a pasar a un modelo un poquito más avanzado. Perfecto, acá tenemos el modelo, ¿sí? Fíjense que estuve puliendo algunos detalles más. Se podría pulir más todavía la nariz y demás. Pero quiero centralizarme en dos cosas. Una de ellas en... ya supongamos que tenemos toda la parte de la cabeza, marcado bien la pera, la mandíbula, el pecho, como estuvimos viendo recién con Clay Build Up. Acá podría suavizar un poquito la parte de la oreja, ¿sí? Entonces ahora vamos a venir a una etapa de, vamos a llamarlo pulido nivel medio, ¿sí? Hay un pulido nivel medio y un pulido nivel alto. Pulido nivel medio tiene que ver con empezar a asegurarnos que las diferentes partes como la boca, las orejas y demás estén bien marcadas, ¿sí? Porque ahora yo estuve acá suavizando, por ejemplo, y como que queda muy continuado el final del labio con el principio de la pera, ¿no? Habría que como delimitarlo mejor. Para esto voy a usar, por ejemplo, el slash. Ahí está un poquito bastante grande. Vamos a bajarle la intensidad, bajarle el draw size. Quizás
Voy a apretar Divide una vez más para que me marque mejor. Ahí va. Bajamos un poquito más el draw size, subimos la intensidad. Un poquito mucho. Hay que ir probando, siempre así. Bueno, pongámosle que ahí está bien, ¿sí? Entonces, voy a activar el Lazy Mouse, acá es más útil. Lazy Smooth lo subo. Y ahí puedo empezar a generar, ¿sí? Como la formita que está debajo de la boca. Obviamente que, así como genero, también voy suavizando. Pero fíjense que ya es otra cosa, ¿sí? De hecho, acá abajo en esta zona el labio se marca mucho más. Acá suavizo. Bien. Fíjense que ahí ya estuvimos marcando bastante bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Hay otra herramienta muy útil que se llama Pinch. El Pinch es una de mis favoritas. El Pinch lo que hace es como agregar Insert Edge Loop Tool, ¿sí? Cerca del borde, entonces va marcando, fíjense, con una intensidad baja, ¿sí? Va marcando bien los bordes. Sirve mucho también para marcar esto, para marcar bien el borde del labio acá. Es una herramienta recontra útil, ¿sí? Fíjense que ahí va quedando muchísimo mejor que antes, ¿sí? También puedo usar el slash, yo lo utilizo para las orejas acá. Si bien a veces los lóbulos están más pronunciados y separados, o a veces no, igualmente está bueno marcar un poquito como el final, ahí como insinuar, ¿sí? Que se hunde un poquito y luego arranca la oreja. Ahí, ¿sí? Y después suavizamos. Si se complica suavizar ahí, podemos bajar uno. Suavizamos ahí. Y subimos. Bien. Ahora, vamos con otro ítem que también puede ser útil, que tiene que ver con el pelo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para no caer en el pelo realista, o que también se llama Fure, ¿sí? Y poder trabajar un pelo como el de Ricardo, que tiene como unos mechoncitos y medio que tiene un jopo, ¿sí? Para eso vamos a enmascarar. Voy a enmascarar. Primero voy a activar la brocha Move, ¿sí? Move. Vamos a enmascarar ahí, por ejemplo, toda la parte que sería del pelo, ¿sí? Voy a agarrar una brocha grande, pero lo ideal es que ustedes puedan agarrar una más chiquita y trabajar un poco más al detalle. Yo lo voy a dar ahí más rápido. ¿Sí? Supongamos ahí que el pelo viene por acá. Y bueno, acá puede hacer que termine medio como en pico, ahí hacia adelante, ¿sí? Ahí va. Entonces, ¿qué hago? Invierto selección. Ahí. Agarro Move y llevo hacia arriba, ¿sí? Así. Y ahora sí, como está, puedo empezar a trabajar la forma del pelo. Control y área de selección afuera para quitar la máscara. Y obviamente acá voy a tener que empezar a suavizar. Quizás me convenga bajar alguna subdivisión más abajo. Bajar abajo, valga la redundancia. Y acá puedo suavizar, ¿sí? Entonces quito esas imperfecciones que puede haber, donde los polígonos estén muy estirados. Trato de armonizarlos un poco con el Shift. Y ahora, bueno, como dije en clase, tiene la cabeza medio de cono. Lo ideal es empezar a generar, ¿sí? La formita de pelo, para que realmente parezcan pelitos del personaje. Entonces, para eso voy a utilizar un pincel que ya usamos, que es el Slash, o uno muy parecido, que creo que todavía en el tutorial, pero en clase sí, no lo usamos, que es el Dump Standard, ¿sí? Siempre me gusta probar con los dos que son parecidos, pero uno logra formitas un poco más suaves, ¿sí? O sea, los dos generan como esas hendiduras, pero el Dump Standard quizás es un toque más suave, ¿sí? Para eso es fundamental, miren eso, a ver,
En 2 por ejemplo, no se nota. En 3 empieza a aparecer, suavizo. En 4 vuelvo a suavizar. ¿Sí? Fíjense que tengo que ir uno por uno. Y en 5 termino de suavizar. A veces hay errores que hay que corregirlos subdivisión por subdivisión. Voy a dividir una y dos veces, ¿sí? Porque el pelito realmente ya es algo que requiere mayor detalle. Voy a ir al pincel Damp Standard directamente. El Damp Standard lo que hace es esto, ¿sí? Pero si apretamos Alt, hace esto. Entonces voy a bajar bastante el Draw Size, lo voy a bajar de ahí. Voy a probar. Voy a aumentar un poco el Focal Shift hacia la derecha para que sea más suave todavía la forma. A ver ahí. Voy a activar el Lazy Mouse, que ya está activo, pero le voy a subir el Lazy Smooth. Ahí. Voy a subir un poquito el Draw Size. Estoy viendo si me termina de convencer o si paso un slash, a ver cómo queda. Creo que el slash me gusta un poquito más. A ver ahí. Bien, ahí me gustó bastante. ¿Sí? Lo voy a dejar en 5. Entonces ahora puedo empezar a generar, decidiendo más o menos de dónde arrancaría el pelo, las formitas, ¿sí? Para esto quizás convenga apagar la simetría con la letra X y empezamos a generar, ¿sí?, el nacimiento del pelo y vamos cubriendo a nuestro personaje con paciencia, ¿sí? Acá arriba podemos tirar algunos mechones hacia atrás. Tratemos de que no se choque mucho porque si no queda esto que está bastante feo. Igualmente al final siempre, ¿sí?, podemos venir y suavizar para que quede un poquito mejor. Acá podemos tener algunos pelitos que vayan por alrededor de la oreja. Bien, y así vamos cubriendo a todo el personaje. Todo el personaje, en realidad todo el pelo, ¿no? Hay una cosa que hice con este personaje también, y es que esta zona de acá tiene como el pelito muy corto, entonces no usé este tipo de mechones, sino que lo que hice fue trabajar con alfas, ¿sí? Alfas es algo que no llegamos a ver en clase y que realmente está muy bueno. Bien, para los alfas lo que voy a hacer es ir a un pincel estándar, ¿sí? Voy a venir a alfa y voy, por ejemplo, a elegir el alfa 23, está bastante bien, o el alfa 07, que son muy parecidos, ¿sí? Y fíjense lo que hace esto, pinta, pero tiene en cuenta justamente ese alfa, ¿sí? Así por defecto, como me parece que tiene una enfermedad, pobre. Vamos a hacer varias cosas, entre ellas bajar la intensidad, ¿sí? Bajamos la intensidad. Vamos a cambiar de dots, vamos a cambiar a spray, ¿sí? Y voy a apagar, acá tenía prendido en este proyecto que había guardado antes, el RGB, por eso me estaba pintando al mismo tiempo. Eso todavía no lo vamos a ver. RGB, ahí va. Entonces ahora, si se fijan, se empieza a generar como una textura, ¿sí? Ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a subir una división más. Acá ya el programa se empieza a poner más lento, ¿sí? Y con Alt apretado empiezo a generar estos relieves. A ver si me conviene cambiar a freehand. Voy probando, ¿no? También hay otra que es muy útil, que es el drag rect, que uno arrastra y va creando, ¿sí? Vamos a subir un poco la intensidad. ¿Ven? Ahí arrastro y puedo ir creando. Lo que creo que sigue siendo más útil es quedarme con un spray y con Alt apretado, ¿sí?, vamos creando esa zona para que parezca que está como rapado, ¿sí?, que tiene como el pelito muy muy corto, recién rapado en esta zona. Se usa también para la parte de la barba, ¿sí?, el personaje. Ahí.
Y acá también sí, está raro, los ojos negros dan un poco de miedo. Acá también se puede trabajar sin simetría, porque son detalles muy pequeños, donde nadie es simétrico en este tipo de detalles, ¿sí? Entonces podemos agregar acá en la zona de la barba, ¿sí? Donde iría la barba. Ojo, no meternos dentro de la nariz ni en la boca, ¿sí? Siempre trabajando acá. Zona de la barba. Todo lo que es la barbilla, vieron que Ricardo en este caso tiene unos bigotes, tiene una barbita que sale de abajo, lo hice de la misma manera, ¿sí? Que hice el pelo. O sea, enmascaré, saqué hacia afuera y apliqué el move, ¿sí? Y luego fui suavizando. Entonces ahí vamos teniendo como la barba del personaje. Podemos meter un poquito acá en las patillas también, ¿sí? Ahí, en la zona de las patillas. Y para hacer la piel, lo que se hace en varios casos, lo que voy a hacer acá es una piel muy gruesa, ¿sí? Pero funciona, es quedarme así pero cambiar a otro alfa. Este podría servir. Pueden entrar en la página de Pixologic y van a encontrar alfas que pueden funcionar muchísimo mejor. Yo estoy trabajando con los que vienen con ZBrush, ¿sí? Elijo este y a ver. Estoy probando, Esto es una cosa de probar, hay que probar constantemente. Sí, ahí podemos tirar como unas cruces, ¿sí? O sea, para este lado y después para el lado contrario, con una intensidad bien baja, un draw size bien chico. Y vamos generando como la piel media cuarteada, ¿no? Si es una piel media fina, no hace falta hacerlo todo el tiempo, podemos trabajarlo en distintas áreas, como para que si uno se acerca al modelado, lo llegue a percibir, pero se entienda que no está en todo el modelo, ¿sí? Fíjense acá, podemos generar un poquito acá, acá también, en esta zona, ¿sí? Por momentos, si les es más útil, pueden activar un poco la simetría. No sé si por la resolución del video se va a llegar a ver lo que estoy haciendo realmente, pero es algo muy imperceptible, ¿sí? Lo que estoy haciendo es básicamente ir cuarteando. Voy a subir la intensidad un toque para que se vea bien lo que estoy haciendo. Estoy haciendo esto, ¿sí? Básicamente voy generando como formitas de cruces, ¿sí? Pero con una intensidad bien baja. Esperen que hago control Z. Se traba un poquito la máquina ya a esta altura, por eso siempre digo no más de 7. De hecho, si lo podemos resolver en 6 y dejar solamente en 7 algún detalle mínimo, mejor. Ahí seguimos trabajando, ¿sí? Y vamos generando todos los detalles. Muy bien. También lo que le hice fue darle una expresión, pero si estamos pensando en modelado para animación, es mejor que no, ¿sí? Siempre mantenerlo simétrico al personaje. Si a uno quiere dejar, como hice yo acá, el modelado para ZBrush y nada más, ahí sí pueden venir con el pincel move, ya a esta altura, y empezar a, por ejemplo, subir más una ceja, ¿sí? Bajar más la otra. Ahí pueden bajar alguna subdivisión y trabajarlo la parte del gesto justamente más abajo y después ir acomodando en subdivisiones más altas, ¿sí? Para esta parte del ceño pueden utilizar, por ejemplo, un slash. Está por acá, ¿sí? Slash al revés, vamos a sacar el RGB. No, perdón. Aplicamos slash, ¿sí? Con una intensidad baja. Y fíjense que lo que nos permite es ir hundiendo, ¿sí? Y con un lazy mouse podemos ir generando este tipo de formas. Si está con esta expresión, también está bueno usar las líneas, siempre está bueno usar las líneas de la frente. Para eso también podemos usar el slash, ¿sí? Ahí, supónganse, puede ser una intensidad más alta y un draw size más bajo. Entonces tenemos estas líneas de expresión. En esta zona se pueden deformar un poquito, ¿sí? Ahí, por ejemplo. Bien, y ahí vamos terminando de pulir nuestro personaje con los alfas, como estuvimos viendo recién, ¿sí? Y el próximo y último paso va a ser el coloreado del personaje. Bien, para el momento de colorear está muy bueno también ya trabajar con un material que se parezca más a lo que después vamos a previsualizar dentro del Maya o del 3D Max. Para eso vamos a elegir acá, por defecto estamos con Madcap Red, ¿cómo se llama? Madcap Red Wax, ¿sí?
Pero si hacemos clic podemos cambiar y buscar diferentes materiales. El que más se le parece a lo que vamos a estar utilizando en otros programas es el que se llama Basic Material. ¿Sí? Este es muy útil realmente y los brillos que generan son bastante creíbles. ¿Sí? Porque fíjense que hay otros como este que queda como Silver Surfer, es cualquiera, ¿sí? Una especie de coloso medio raro, así que con el Basic Material estamos bien. Para confirmarlo, Color Fill Object, ¿sí? Bien, ahora vamos a empezar a pintar. Para empezar a pintar tenemos que salir de ZSub o de ZAdd, que son los dos modos de agregar o de quitar material, y vamos a pasar al modo RGB. ¿Sí? Ahí el programa entiende que lo que vamos a hacer a partir de ahora es pintar. Voy a buscar el pincel estándar, siempre para pintar es mejor. Vamos a apagar el alfa, vamos a dejar en freehand, ¿sí? Para pintar. Vamos a elegir un color. Primero importante estar parado bien importante sobre el personaje. Y alguno se preguntará ¿por qué cambia solamente el color de los ojos? Bueno, porque los ojos todavía no tienen un fill object puesto, ¿sí? Entonces yo voy a los ojos y voy a color fill object y ahí confirmo, ¿sí? Cuando cambie de acá abajo no se va a cambiar, porque ya todo el personaje ahora sí entendió, todos los subtools entendieron que yo quiero que mi color base sea el de ese material. A partir de ahora puedo empezar a buscar acá un color que me convenza, ¿sí? Para empezar a pintar el personaje. Vamos a ver ese. Voy a activar la simetría. Voy a subir la intensidad. Voy a irme a RGB. Se ve que hice alguna vez control Z y se deshizo. Y ahí puedo empezar a pintar el personaje, ¿sí? Vamos a darle una mano de este color a todo el personaje. RGB Intensity lo regulan desde ahí, no desde el Z Intensity, ¿sí? Bien, le damos como esta base al personaje. Ya está muy marrón. Pero bueno, ahí va mejor, me parece. El color este me gusta más. Ahí va mejor. Perfecto. Bien. Entonces ahí tenemos nuestro color base, ¿sí? Si queremos pintar el pelo, buscamos otro color. Y empezamos a pintar el pelo, ¿sí? Estoy haciendo muy rápido, pero la idea se entiende. Para el pelo lo que me gusta hacer a mí para que quede un poco más natural es bajar el draw size y primero generar como toda una especie de base ahí para que el límite entre la piel y el pelo no sea tan recto, sino que sea un poquito más ahí como desmechado. Sirve también a esta altura para que no pixele tanto el color, subir las divisiones, ¿sí? Pero si ya están en 7, mejor no. ¿En cuánto estamos acá? A ver, porque agarré un archivo medio viejo. Acá sigue estando en 6. Si yo subo a 7, fíjense que el trazado, ¿sí? Fíjense, acá abajo pixelaba y acá ya no, ¿sí? Así que para el color también es importante estar trabajando en subdivisiones bastante altas. Bien, y así vamos pintando todo el personaje, ¿sí? Las diferentes partes. Y si quiero pintar los ojos, voy a venir a Subtool, voy a ir a los ojos. Muy probablemente me convenga ver cuántas divisiones tiene. Tiene 2, vamos a subirle a 5 mínimamente, como para poder pintarle una base. Vamos a poner los ojos verdes, más o menos vamos por ahí. Podemos pintar una base, ¿sí? Luego la pupila. Si pueden, después del modelado achíquenle esa bolsita que viene por defecto, que es horrible, ¿sí? Y después, para piquear un color que ya está en la escena, es clic acá en la paleta, arrastran y fíjense que se habilita el picker y sueltan, ¿sí? Bastante útil. Y ahí pueden generar un brillito medio falso. Y ahí ya tiene el ojo, ¿sí? Bueno, debería haberlo hecho yo con simetría para que queden más rápido los dos. Pero ahí pueden hacer el otro, pueden pintar la boca. A la boca también, o sea, una vez que ya hicieron esto no significa que no pueden seguir modelando detalles, pueden seguir modelándolos, sí. Pueden agregar algunos cortes a la boca, sí, con pinceles que ya vimos. Voy a trabajar el color acá un poquito. ¿Por qué no me estaría pintando? Porque no estoy importante, no estoy dentro del personaje. Ahora sí, sí.
No, está muy rosa eso. Muy rojo. No, algo un poquito más normal, ¿no? Habría que buscar. A ver, algo ahí. A ver, algo ahí. No. Bueno, yo con los colores soy medio de madera, ¿eh? Bueno, suponete que este tampoco me gusta, pero bueno. Ahí sí, vamos coloreando con paciencia, mucha paciencia, para no pasarnos, ¿sí? Le hice un rosa de lápiz labial, ya fue. Bien. Y después, bueno, si nos pasamos no pasa nada. Si Ford se pasó con el labial, pueden venir, elegir acá el color y volver a pintar, ¿sí? La piel ahí. Y ahí ya tienen. Ay, por Dios, santos, qué aberración. A Ricardo Ford con los labios pintados, ¿sí? Que es una belleza. Y con el pelo a medio terminar. Ay, de perfil es terrible, es como una especie de drag queen extraña. Entonces, repasamos, ¿sí? Fuimos de lo macro a lo micro. Primero hicimos la forma de la pera de la frente. Trabajamos mucho con el pincel move. Trabajamos con el inflat también para marcar los pómulos, para hundir acá la frente. Agrandamos las orejas, le dimos más músculo al personaje. Vimos cómo generar con diferentes alfas la zona donde parece que está rapado el personaje, la barba, la piel. Vimos cómo generar los pelitos, vimos cómo colorear, ¿sí? Creo que con eso tienen de sobra para practicar. En las próximas clases vamos a estar viendo contenido referido a cómo preparar ya personajes orientados para la animación, ¿sí? Bien, para terminar el tutorial quiero ir con un problemón que surgió en clase y que yo en el momento les dije, sé que hay una solución pero no recuerdo cuál. Les voy a mostrar el problema y la solución. El problema era que estaban modelando muy contentos y de golpe, ups, les pasa esto, ¿sí? Es muy interesante saber cómo surge esto. Por alguna cuestión apretaron sin querer Shift S, que lo que hace es como hacer un snapshot, ¿sí? Del documento, pero al costado siguen teniendo ahí a Ricardo como para poder trabajar, ¿sí? O sea, tenemos una foto y encima esto. Entonces se vuelve muy complicado poder laburar. La forma de limpiar esto es con Control N, ¿sí? Control N vuelve todo a la normalidad. Entonces repito, el error es Shift S y la solución es Control N, ¿sí? Algo que nos puede salvar bastante la existencia. Así que bueno, este fue el tutorial para modelar al comandante. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima y hasta luego.